En mayo de 2017, un enorme cadáver de ballena en descomposición apareció misteriosamente en la costa de la isla Seram, Indonesia, midiendo casi 15 metros. Desafió a la naturaleza al flotar, a diferencia de las caídas de ballenas típicas que se hunden y alimentan la vida marina profunda. Científicos descubrieron ADN de microbios encontrados solo cerca de respiraderos hidrotermales a miles de metros de profundidad, mucho más profundo de lo que suelen nadar las ballenas de barbas. I saw something right above us, just like a flash. It was really strange. 100%. 100%. El cadáver mostraba signos de un impacto con un barco, daños similares a la radiación y presión interna extrema. Su extraña condición provocó un debate continuo entre los biólogos marinos. ¿Qué ocurrió realmente en las profundidades del mar de Banda? La noche en que el monstruo llegó a la orilla. Era una noche húmeda cuando el mar cerca de la isla Seram, Indonesia, se volvió rojo. El pescador Azrul Tuanakota había salido con su tripulación para una noche normal de pesca de calamares frente a la playa de Hulung. Las olas estaban calmadas. El cielo estaba tranquilo hasta que vieron algo flotando adelante, brillando débilmente en la oscuridad. Al principio, Azrul pensó que era un barco volcado por la marea, pero cuando los haces de sus linternas atravesaron la niebla, el barco se movió. Cuanto más se acercaban, peor se volvía el olor. Era espeso y agrio, como huevos podridos mezclados con metal y sal. Entonces el mar empezó a agitarse de color rojo. Una masa monstruosa de carne de casi 15 metros de largo flotaba en el agua, resumando sangre y fluidos extraños que brillaban a la luz de la luna. Las manos de Azrul temblaban mientras lo filmaba, susurrando a su teléfono que no parecía una ballena. Se veía mal. El cuerpo estaba torcido, su piel pálida estirada, y algunas partes parecían enormes extremidades colgando flojamente, terminando en lo que parecían ganchos. Los pescadores se mantuvieron alejados, demasiado asustados para tocarlo. Uno de ellos, un joven llamado Tari, se enfermó al borde del barco. Juraba que escuchó a la criatura gemir. El sonido era bajo y húmedo, como el viento atrapado dentro de una cueva. Cuando finalmente regresaron a la orilla, contaron a todos lo que vieron. En una hora, personas de las aldeas cercanas se reunieron en la playa de arena negra, sus linternas rebotando en el extraño oleaje rojo. Los ancianos murmuraban oraciones y advertían a los jóvenes que se mantuvieran alejados. Algunos decían que la criatura era una maldición de las profundidades, un espíritu de abajo, no algo de este mundo. Para la medianoche, videos de la extraña criatura se difundieron en las redes sociales. Los clips mostraban luces parpadeantes, carne humeante y personas susurrando con incredulidad. Alrededor de las 2 de la madrugada, la electricidad comenzó a parpadear en los pueblos cercanos. Las luces se apagaron, las radios dejaron de funcionar y los perros ladraron sin cesar en la noche. No había tormenta, ni razón para el apagón, solo silencio y miedo. Antes del amanecer llegaron camiones militares, sus motores retumbando por los caminos de tierra. Soldados con máscaras negras bloquearon la playa, ordenando a la gente que retrocediera. Algunos testigos dijeron que vieron a hombres cortando pedazos del cadáver y guardándolos en neveras de metal. Otros afirmaron que un oficial de alto rango llegó en una lancha rápida y advirtió a los locales: no fotos, no hablen, o prisión. El pocometraje que se filtró mostró algo más allá de la explicación, la forma que no debería ser. Cuando el extraño cadáver llegó a la orilla de la isla Seram, nadie podía describir exactamente lo que estaban viendo. No solo era grande, era completamente extraño. La forma estaba distorsionada de maneras que no tenían sentido biológico. Huesos enormes sobresalían como colmillos, algunos doblados hacia atrás, otros fusionados como si hubieran sido retorcidos por una presión imposible en lo profundo del fondo del océano. El cuerpo en sí parecía haber sido remodelado, moldeado por algo antinatural. No era liso como el cuerpo de una ballena. En cambio, la carne parecía fibrosa, tejida en hilos que captaban la luz de maneras inquietantes. Aún más extraño era el residuo que se extendía por la superficie, una película que brillaba débilmente en tonos de azul y verde bajo la luz de la luna. Cuando los investigadores finalmente lograron recoger muestras, notaron algo que nadie esperaba. Bajo la luz ultravioleta, surgían patrones hexagonales intrincados justo debajo de la superficie de la piel. No eran aleatorios, parecían diseñados, simétricos, casi como el diseño de un panal o un código biológico grabado en el tejido. Científicos y expertos marinos que veían las imágenes en línea no podían ponerse de acuerdo sobre lo que estaban viendo. Algunos creían que era una criatura de las profundidades marinas.
señalaron cómo la estructura ósea se asemejaba al Leviatán melvillei, un depredador prehistórico masivo que se cree desapareció hace más de 2 millones de años. Las similitudes eran inquietantes: mandíbulas largas y curvas y costillas con forma de lanzas. Luego vinieron los rumores. Los buzos locales que se acercaron al cadáver afirmaron que su equipo falló. Las brújulas giraban incontrolablemente y se informó que se detectaron corrientes eléctricas débiles en el agua circundante. Las muestras recogidas cerca del cuerpo supuestamente contenían minerales traza que no coincidían con ninguna forma de vida marina conocida. Era como si la criatura hubiera absorbido algo extraño de las profundidades del océano o de algún otro lugar. A medida que se difundía la noticia, las teorías comenzaron a proliferar en línea. Algunas personas culparon a experimentos secretos del gobierno, sugiriendo que la Marina había estado probando híbridos biológicos que escaparon al mar. Otros creían que el cadáver fue arrastrado desde una de las fosas oceánicas profundas, tal vez la fosa de Banda, un lugar tan remoto que ningún sumergible lo había cartografiado completamente. Cualquiera que fuera la verdad, la criatura no encajaba en ninguna categoría científica conocida. Era un rompecabezas de hueso, luz y descomposición, parte orgánico, parte inexplicable. Y mientras yacía allí bajo la luna roja de Indonesia, sus patrones brillantes desvaneciéndose en la marea, un pensamiento inquietante persistía entre quienes lo vieron. Tal vez esto no era algo antiguo. Fosa del Mar de Banda. Algunos de los investigadores más atrevidos del mar profundo creen que el origen del cadáver se encuentra en el Mar de Banda, no solo en sus aguas superficiales, sino en las profundidades abismales debajo. El Mar de Banda es una de las zonas marinas menos exploradas del mundo. Su parte más profunda, conocida como Weber Deep, se sumerge a más de 7.000 metros de profundidad, más profundo que muchas fosas. En el folclore local de Maluku, el mar es más que un cuerpo de agua. Es el hogar de espíritus antiguos y leyendas susurradas. Una de esas historias es Ngahahau, un espíritu del mar que se dice duerme hasta que el océano se vuelve rojo sangre. Los aldeanos han transmitido Ngahahau de generación en generación. Dicen que cuando el mar cambia de color, el espíritu despierta, y que algo terrible podría seguir. Algunos ancianos advierten a los pescadores que se mantengan cerca de la costa, especialmente cuando las mareas. Tales leyendas enmarcan el misterio moderno con una capa de temor. ¿No era el cadáver simplemente una criatura muerta, sino un presagio? Unos días antes de que el cadáver llegara a la orilla, se informó que los sensores marinos detectaron temblores sísmicos en la región de Banda. Las lecturas eran sutiles, movimientos de tierra de baja frecuencia, como si algo masivo se agitara muy por debajo del lecho marino arenoso. Luego vino algo más desconcertante. Los instrumentos detectaron lo que parecía una masa gigantesca moviéndose contra la dirección habitual de la corriente, como si estuviera empujando hacia arriba o a través de capas del océano que las criaturas pesadas normalmente no pueden cruzar. La mezcla de señales, los temblores tectónicos y el movimiento anómalo asustaron a algunos científicos. Se estaba desplazando el lecho marino. Había algo enorme arrastrándose cerca del abismo oceánico. Incluso si son naturales, tales perturbaciones podrían empujar cuerpos enterrados o criaturas raras. Otros pensaron que era una fuerza antinatural despertando desde lo profundo, atraída por energías desconocidas. En teoría, los terremotos submarinos o las fallas en el sistema del Arco de Banda podrían liberar presión o abrir cavernas ocultas. El Mar de Banda se encuentra a lo largo de complejas fronteras tectónicas donde las placas chocan, se hunden o se deslizan. En zonas tan inestables, el lecho marino podría fracturarse y abrir nuevos pasajes desde profundidades previamente selladas del mundo. Para el pueblo maluku, esos temblores y movimientos físicos no eran solo ciencia, eran advertencias. Cuando los sensores registraron algo masivo empujando hacia arriba, los ancianos murmuraron que Ngahahau debía haberse despertado de su letargo. Ese espíritu antiguo, decían, podría haber arrastrado algo hacia arriba, abierto caminos desde las profundidades, o despertado a un ser que no debía pisar la superficie. Así que cuando el cadáver apareció en la playa bajo una luna enrojecida, los dos hilos, la ciencia moderna y el viejo mito, se entrelazaron fuertemente. El lecho marino se había desplazado, algo enorme había atravesado, el sonido de angustia debajo. Los investigadores oceánicos se inclinaron sobre los datos de hidrófonos de la semana anterior a la llegada del cadáver, y lo que encontraron los estremeció. Una señal de baja frecuencia rastreada durante casi 300 kilómetros pulsaba a través de los mares. La llamaron el gemido de Banda. No coincidía con nada conocido, ni llamadas de ballenas, ni retumbos tectónicos, ni sonar, ni motores de barcos. Su latido sonaba como un corazón, lento, profundo, rítmico, como si el océano mismo tuviera un pulso. El gemido comenzó débilmente, un susurro bajo las olas, luego se hizo más fuerte cada noche.
Comenzó en las zonas de trincheras muy abajo, luego se extendió hacia afuera a través de capas de agua. Porque las frecuencias bajas viajan más lejos bajo el agua, especialmente a través del canal SOFAR, una guía natural de sonido en el océano. La señal se podía escuchar a grandes distancias. El patrón era extraño. Los intervalos entre los pulsos variaban ligeramente, pero lo suficiente como para que los oyentes lo compararan con una criatura respirando suavemente al despertar. Luego, casi como si fuera una señal, el pulso se detuvo. Exactamente en el momento en que el cadáver rompió el agua cerca de la isla Seram, el gemido de Wanda desapareció. Sin eco de seguimiento, sin armónicos desvaneciéndose, solo un silencio repentino. Era como si lo que había estado llamando debajo hubiera detenido su latido en el momento en que su cuerpo emergió. Los científicos marinos se apresuraron a explicarlo. Algunos argumentaron que fue un evento geológico, tal vez un movimiento a lo largo de una falla en el arco de Wanda o una masa de magma desplazándose bajo el fondo del mar. Pero los sonidos geológicos suelen ser más caóticos y carecen de ritmos repetitivos. Otros sugirieron que podría ser una especie o forma de vida oculta, algo masivo y enterrado, agitando las aguas con una firma de energía. ¿Podría esta señal ser un método de comunicación o activación, quizás vinculado a cambios de presión? Algunas ideas más salvajes se susurraron. ¿Y si el sonido fuera una llamada de atención para una criatura que duerme en lo profundo? O tal vez la carne que salió a la superficie era parte de una entidad viviente que usaba pulsos acústicos para detectar su entorno, y el cadáver era simplemente la cáscara expuesta de algo más grande. Algunos conjeturaron que la señal podría haber estado guiando a la criatura hacia arriba, trazando un camino a través de capas de agua densa con sonido. El descubrimiento conmocionó al mundo. La verdad finalmente salió a la luz. El cadáver no era un monstruo desconocido, era una ballena con barbas, aunque en un estado tan extraño que pocos investigadores la reconocieron al principio. Pero a medida que llegaron muestras e imágenes de drones, los investigadores se dieron cuenta de que habían visto esta forma antes, aunque nunca así. Era, sin duda, una ballena con barbas. Aún así, eso solo profundizó el misterio. Las ballenas de este tipo no llegan a la orilla. Cuando mueren, se hunden. Es el silencioso entierro de la naturaleza. El cuerpo cae a miles de metros hasta el fondo del océano, alimentando la vida marina profunda en lo que los científicos llaman una caída de ballena. Así se supone que debe funcionar, pero este no se hundió, flotó. Todo el cadáver estaba hinchado más allá del reconocimiento. La piel estaba tan estirada que parecía a punto de estallar. Los científicos luchaban por explicar cómo se volvió tan enorme. Gases de descomposición, como metano y dióxido de carbono, se forman dentro de las ballenas muertas, pero generalmente se liberan mucho antes de que ocurra una hinchazón tan extrema. Sin embargo, aquí, la presión se acumuló tanto que el animal parecía grotesco, casi esculpido por alguna fuerza del mar profundo. Cuando el equipo de buzos se acercó a los restos para estudiarlos, las cosas tomaron un giro aún más extraño. En cuestión de minutos, varios reportaron irritación severa en la piel. Sus brazos expuestos comenzaron a picar y a formar ampollas. Otros se quejaron de mareos y hemorragias nasales después de solo un corto tiempo bajo el agua. De vuelta en la costa, algunos buzos incluso mostraron sangrado en las encías, un signo que alarmó al personal médico que monitoreaba el sitio. Los expertos rápidamente culparon a las bacterias de la descomposición, especialmente a especies como el Clostridium, que liberan toxinas durante la descomposición. Pero las quemaduras no coincidían con la exposición bacteriana típica. Las heridas parecían químicas, como si los buzos hubieran rozado algo ácido. Algunos oceanógrafos propusieron que los gases atrapados dentro del cadáver podrían haberse mezclado con minerales del fondo marino, formando compuestos corrosivos a medida que la ballena ascendía a través de cambios de temperatura y presión. Otros sospechaban que algo en el agua circundante, posiblemente escorrentía industrial o filtración volcánica de la región de Wanda, había reaccionado con el tejido en descomposición, creando una mezcla tóxica. Fue un proceso natural que salió mal, amplificado por el propio entorno. Lo que más inquietó a los científicos no fue solo la hinchazón o las quemaduras, fue el hecho de que esta ballena no debería haber estado allí en absoluto. Había subido desde las profundidades en lugar de hundirse, desafiando las silenciosas leyes del mar, y en sus últimas horas parecía llevar consigo algo que el océano usualmente mantiene oculto: el ADN que mentía. Cuando finalmente se publicaron los resultados del ADN, los científicos esperaban que resolvieran el debate de una vez por todas. El Instituto de Investigación Marina de Indonesia confirmó que el tejido pertenecía a una ballena con barbas, pero el alivio no duró mucho. Las secuencias no coincidían exactamente con ninguna especie conocida. Había mutaciones dispersas a lo largo de su código genético, sutiles, pero imposibles de ignorar.
En algunas regiones los genes parecían haberse fusionado o reescrito. Lo que lo hacía realmente extraño eran los pequeños fragmentos de ADN que no pertenecían a ballenas en absoluto. Se asemejaban a microbios que normalmente se encuentran cerca de las chimeneas hidrotermales, esas grietas hirvientes en lo profundo del océano donde formas de vida extrañas prosperan en completa oscuridad. Ese descubrimiento sumió al equipo de investigación en confusión. ¿Cómo podía una ballena que vivía en aguas abiertas llevar la firma genética de bacterias de ventilas a millas de profundidad? Algunos pensaron que podría haber ocurrido contaminación cuando el cadáver se descompuso, pero los registros de secuenciación no mostraron signos de error de laboratorio. Las muestras estaban limpias, los datos eran consistentes. Otros propusieron una explicación más natural, que el cuerpo de la ballena, al hundirse después de la muerte, había llegado a un campo de ventilación geotérmica antes de que los gases lo hicieran subir de nuevo. Allí abajo, la intensa presión y los químicos volcánicos podrían haber desencadenado reacciones moleculares que nadie había observado antes. Bajo tales condiciones, incluso el ADN puede torcerse, fusionarse o absorber hebras extrañas como mecanismos de supervivencia en microorganismos. Pero las ballenas no se regeneran ni mutan de esa manera, lo que hace que el hallazgo sea difícil de explicar a través de la biología normal. A medida que los científicos examinaban más muestras de tejido, notaron algo más. Las células mostraban daños similares a la exposición a la radiación, no la causada por la luz solar, sino por algo más profundo y fuerte. Algunos oceanógrafos señalaron zonas de minería submarina conocidas por liberar sedimentos radiactivos. Otros se preguntaron en silencio si antiguos sitios de pruebas militares podrían haber dejado cicatrices invisibles en el lecho marino. Si la ballena hubiera vagado por una zona así, podría haber absorbido agua o presas contaminadas, cambiando su estructura celular de maneras que imitaban una mutación. El instituto dudó en hacer públicas las conclusiones. La evolución no ocurre de la noche a la mañana, sin embargo, había evidencia genética de algo que había cambiado de maneras que la naturaleza no podía justificar fácilmente. Ya fuera contaminación, radiación o adaptación a las profundidades marinas, el ADN no solo contaba una historia, se contradecía a sí mismo. Teoría del agua fría. Los ecologistas marinos que estudiaban la extraña criatura que apareció en Indonesia comenzaron a hacerse otro tipo de pregunta. ¿Y si no fuera un mutante o el resultado de la radiación, sino algo mucho más simple, una víctima del propio cambio del océano? A medida que el planeta se calienta, las criaturas de las profundidades marinas que normalmente viven a millas por debajo de la superficie están siendo empujadas hacia arriba, forzadas a salir de sus hogares helados hacia aguas más cálidas para las que no están preparadas. Este tipo de desplazamiento puede ser mortal. Cuando los animales que viven bajo presión extrema suben demasiado rápido, sus cuerpos no pueden adaptarse. Los gases atrapados dentro de ellos se expanden más rápido de lo que sus tejidos pueden soportar, a veces desgarrándolos. Es un proceso brutal, pero podría explicar por qué el enorme cadáver cerca de la isla Seram parecía tan antinatural. A esas profundidades aplastantes, el gas dentro del cuerpo de una ballena permanece fuertemente comprimido. Pero cerca de la superficie, donde la presión disminuye, esos gases se expanden rápidamente como un globo inflándose desde adentro. Eso podría explicar la forma hinchada, similar a un globo, que aterrorizó a los lugareños y confundió a los científicos. No era un monstruo de otro mundo quizás, sino una víctima del desequilibrio de la naturaleza. Sin embargo, incluso esa teoría no explicaba todo. Cuando los científicos examinaron muestras de tejido, encontraron algo que no podían creer. La temperatura interna de la criatura era inusualmente fría, como si hubiera sido congelada de adentro hacia afuera. Este descubrimiento provocó un nuevo debate. Algunos expertos pensaron que podría ser evidencia de adaptación criogénica, un rasgo de supervivencia desarrollado por especies que viven en las partes oscuras y heladas del océano, donde la luz solar y el calor nunca han llegado. Estas criaturas podrían haber evolucionado para mantener sus cuerpos lo suficientemente fríos como para soportar el entorno helado, pero no todos estaban de acuerdo. Otros dijeron que la estructura de la ballena no coincidía con ninguna especie conocida registrada. Sus músculos eran más densos, sus capas de grasa estaban dispuestas en patrones desconocidos, y sus células tenían pequeñas formaciones cristalinas en su interior. Todas señales de una criatura moldeada por condiciones mucho más duras que las del mar abierto. Un investigador propuso una teoría audaz. Tal vez esta ballena había vivido la mayor parte de su vida cerca de las chimeneas hidrotermales en la fosa del mar de Banda. Allí abajo, la vida sobrevive en completa oscuridad, alimentándose de penachos ricos en químicos en lugar de luz solar. Si eso fuera cierto, entonces esta ballena no era solo otro animal de las profundidades marinas. Significaría que esta ballena se había adaptado a condiciones que ninguna otra ballena podría sobrevivir. El enigma de la colisión del barco.
Al principio, los científicos pensaron que la extraña condición de la ballena podría haber sido causada por una enfermedad o una erupción en el fondo del mar, pero una nueva pista lo cambió todo. Datos satelitales revelaron un aumento inusual en la interferencia de sonar solo unas horas antes de que el cadáver apareciera cerca de la isla Seram. Cuando los investigadores compararon el patrón con los informes de incidentes marítimos, descubrieron que un gran buque de carga había pasado por la misma área esa noche. El cuaderno de bitácora del barco mencionó un sacudón repentino y vibraciones extrañas, pero nadie a bordo pudo identificar qué lo causó. Esa pista llevó a los expertos a una nueva teoría. La ballena podría haber chocado con el barco antes de salir a la superficie muerta. Cuando los investigadores compararon el momento de la colisión con el misterioso sonido de baja frecuencia llamado anteriormente el sonido de banda, surgió una posibilidad escalofriante. El sonido inquietante no provenía de las profundidades del océano ni de una criatura desconocida. Podría haber sido la ballena misma. Las ballenas barbadas se comunican a través de llamadas profundas y resonantes que pueden viajar cientos de millas bajo el agua. Si esta hubiera sido golpeada por el barco, el ruido podría haber sido su último llamado de auxilio, un gemido prolongado y resonante de dolor que reverberó a través de la fosa antes de morir. El momento en que el sonido se detuvo coincidió exactamente con el tiempo en que el cadáver salió a la superficie, como si el océano guardara silencio en señal de duelo. Pero incluso si una colisión explicara las heridas, no explicaba el tamaño del cuerpo y su forma hinchada. Normalmente, cuando una ballena muere, se hunde silenciosamente hasta el fondo del mar donde los carroñeros se alimentan de ella. Este, sin embargo, flotó y se hinchó hasta convertirse en un globo grotesco, varias veces más grande que cualquier espécimen registrado. Los expertos descubrieron más tarde que los gases atrapados dentro de su cuerpo eran mucho más altos de lo esperado, casi como si algo los hubiera sellado. Algunos especularon que el impacto del barco podría haber fracturado la estructura interna de la ballena de una manera que atrapó los gases de descomposición en lugar de dejarlos escapar. El resultado fue una forma masiva inflada que eventualmente llegó a la orilla, una tumba flotante llena de presión y descomposición. Aún así, incluso después de juntar los datos del sonar, la ruta del barco y la extraña hinchazón, una pregunta se negaba a desaparecer. El ADN de la ballena todavía tenía esas mutaciones imposibles, rastros de microbios de aguas profundas y daños por radiación que ninguna colisión podría explicar. Lo que sea que ocurrió esa noche podría haber comenzado mucho antes de que el barco chocara. Algo en lo profundo del mar de Banda ya había cambiado a esta criatura, y las respuestas parecían enterradas en algún lugar bajo las olas, esperando surgir de nuevo. Esperamos que hayan disfrutado de este video. Manténganse atentos para más historias asombrosas.